Bienvenidos a Neon Souls Anime. Hoy vamos a descender a las profundidades del trauma, la ambición y la tragedia shakespeariana de Berserk. Esta no es solo una historia de espadas gigantes y demonios, es una exploración filosófica sobre el destino, la voluntad individual y el precio que se paga por el sueño más elevado. En el centro de este infierno se encuentran dos hombres Wu, el espadachín definido por el dolor y la supervivencia, y Griffith, el líder carismático consumido por una ambición que superó los límites de la humanidad. La pregunta no es quién es el héroe y quién es el villano, sino si alguno de ellos tuvo alguna vez libre albedrío. La vida de Wu es un estudio constante del sufrimiento. Nacido de un cadáver, su infancia fue definida por la violencia, siendo forzado a tomar una espada antes que aprender a hablar. Esta existencia brutal lo convirtió en un mercenario cínico y solitario, un hombre que solo encontraba significado en el fragor de la batalla. Su vida era una búsqueda del sentido, una prueba constante de que, a pesar de las horribles circunstancias de su nacimiento, él era el dueño de su propia voluntad. Pero este aislamiento lo hacía incompleto. Su verdadera tragedia comienza cuando encuentra a la banda del halcón y más específicamente a Griffith. Griffith le ofreció un propósito, un lugar y por primera vez un vínculo que Wood intentó desesperadamente rechazar porque sabía que la dependencia le quitaría su libertad. Griffith representa el polo opuesto a la belleza, el carisma y la ambición desmedida. Su sueño no era solo tener un reino, sino tener su propio reino, ascendiendo desde la pobreza hasta el poder divino. Para Griffith, la banda del halcón y el mismo Wood no eran camaradas, eran los escalones necesarios para alcanzar la cima. Su tragedia se produce cuando Wood decide dejarlo, buscando su propio camino y cuestionando la necesidad de Griffith. Este abandono fue visto por Griffith como una traición insoportable. Al perder a Wood y con ello el control sobre su destino y su sueño, Griffith cae en una espiral autodestructiva que lo lleva a la tortura física y a la pérdida total de su humanidad. El sueño se convirtió en una obsesión tan absoluta que no podía tolerar que la realidad humana lo detuviera. Este camino desembocó en el evento central y más traumático de la historia, el eclipse. En el momento de su mayor desesperación, Griffith activa el Beherit, eligiendo sacrificar a su ejército, a sus amigos y a su propia moralidad. Este acto no fue un arrebato de locura, fue un cálculo frío, la culminación lógica de su ambición. Al transformarse en Femto, un miembro de la mano de Dios, Griffith logró su sueño de trascender la humanidad, pero al precio de una traición de proporciones cósmicas. El trauma que el eclipse infligió en Wood y Casca fue total, marcando a Wood de por vida no solo con la marca del sacrificio, sino con una herida psicológica que lo define hasta el día de hoy, la imposibilidad de confiar, el resentimiento hacia el destino y la constante amenaza de la locura. La vida de Wu, como el espadachín negro, es, a partir de ese momento, una pesadilla constante. La marca del sacrificio lo convierte en un faro para las fuerzas demoníacas, obligándolo a vivir sin descanso y a luchar contra monstruos cada noche. Esta constante lucha externa es un reflejo de su batalla interna contra la bestia de la oscuridad, la encarnación de su ira, su trauma y su deseo de venganza. La armadura berserker, que le otorga un poder formidable, es también una trampa mortal que borra la línea entre el hombre y la bestia. Ul se convierte en una figura trágica que se niega a rendirse ante la causalidad y el destino prescrito. Lucha no por la gloria ni por un sueño, sino por la supervivencia de su alma y por proteger a lo único que le queda de su humanidad, Casca. Al final, Berserk no es un cuento de hadas medieval, es una obra que nos obliga a confrontar el mal radical. Griffith representa la ambición que destruye, la belleza que corrompe y la traición que justifica el infierno. Wood representa la voluntad inquebrantable, el dolor crónico y la resistencia humana que se niega a arrodillarse ante el destino, incluso cuando toda la realidad, incluyendo su propia mente, conspira en su contra. La verdadera pregunta filosófica que nos deja Berserk es ¿vale la pena un sueño si el precio es toda tu humanidad? ¿Y es la supervivencia la única victoria posible en un mundo controlado por fuerzas demoníacas? El ciclo de dolor de Wood y la ambición de Griffith son un espejo de nuestra propia lucha entre el deseo y la moralidad. Si este análisis de la tragedia te ha conmovido, ayúdanos a seguir explorando los rincones más oscuros del anime. No olvides suscribirte a Neon Souls Anime y déjanos tu opinión. ¿Fue la ambición de Griffith una traición justificada o el acto más atroz de la ficción?